Hola muchachos, buenos días. Bueno, vamos a tomar otro tema más de la materia de Historia 1. Estamos ya en el segundo parcial correspondiente a este primer trimestre. Y el tema de hoy es el modelo de la Revolución Francesa. ¿Tú recuerdas que en las clases pasadas hemos visto un poquito de la Revolución Inglesa, pero también hablamos de la Revolución Francesa? Hoy vamos a platicar de cuestiones muy particulares, sobre todo de esta influencia que tuvo pues la época ilustrada o de los ilustrados en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó un cambio radical para Europa y todo el resto del mundo. La palabra ciudadano fue el sello de la nueva época. Significó que las personas tenían derechos para participar en el gobierno de la nación. Su lema fue libertad, igualdad y fraternidad, basado en las ideas ilustradas. Y bueno, buscó establecer una sociedad fundamentada en ciudadanos en vez de súbditos. Si recuerdas un poquito de esto, y me imagino que se está yendo a colación. La igualdad reflejaba la búsqueda de un mismo trato hacia todas las personas. La libertad hace alusión a la capacidad del individuo para expresar y ejercer su propia voluntad. Y por último, la fraternidad se refiere a la unión entre personas para la defensa de un bien común. Esto originó algo que nosotros hemos venido platicando y bueno, muy a colación de este movimiento feminista, también tiene mucho que ver, pero eso lo hablaremos en otro momento. Es decir, hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y de estos hay ideas muy básicas que tienen mucho que ver con la influencia de la Ilustración. Y entre ellas te comparto que los seres humanos nacen libres e iguales en derechos. Ese es un primer postulado. El segundo, se reconoce el derecho a la propiedad como una facultad natural e imprescindible, es decir, que no se puede sustituir. Tercero, la idea de libertad se extendió a grupos perseguidos como los protestantes y los judíos, movió a otros grupos. Y por último, la ley debe ser la misma para todos, tanto si protege como si castiga. Otro ejemplo es el modelo de gobierno republicano, que se basa en la elección de autoridades mediante el voto universal, esta que tenemos nosotros los mexicanos, el establecimiento de periodos de gobierno y la separación de poderes, todo el modelo que nosotros tenemos de gobierno. Y finalmente la constitución propuesta por la convención garantizó la propiedad privada y estableció la obligación de la sociedad para proporcionar trabajo a sus miembros, introduciendo el concepto de solidaridad social. Además, dio un fuerte impulso a la instrucción pública o a la institución pública. Ya se venía viendo esta cuestión de los gremios, de darle trabajo a los mismos ciudadanos. Bueno, vamos a abordar un tema también muy importante, el imperio napoleónico. Napoleón Bonaparte fue un joven general que tomó el poder en Francia en 1799. En sus primeros años de gobierno respondió al deseo de la burguesía francesa y consolidó muchas de las conquistas territoriales que extendieron las fronteras de Francia. Napoleón contaba con una gran popularidad y logró establecer el orden. Centralizó el poder sustituyendo a los funcionarios que habían sido elegidos y reorganizó el gobierno para pagar las deudas de guerra. Muy pronto buscó extender su dominio a toda Europa y se proclamó emperador. También dio un gran impulso a la educación y concibió a París como la capital moderna más importante de Europa. Sin embargo, una de las aportaciones de mayor trascendencia fue su Código Civil, que reafirmaba los derechos del hombre y la propiedad privada, así como la libre competencia, es decir, la igualdad de condiciones para ejercer un oficio o actividad. Esa obra ha servido de inspiración a la mayoría de las legislaciones actuales. En su expansión por el continente, él solicitó un libre tránsito por España, con el pretexto de ocupar Portugal. Sin embargo, invadió también el reino español. Ante esta situación, el rey Carlos IV renunció al trono y dejó el poder a su hijo Fernando VII, quien, prisionero con su padre, se vio obligado a entregarlo a Napoleón,
quien nombró rey de España a su hermano José. Durante el Imperio Napoleónico, Francia mantuvo constantes guerras contra Inglaterra y sus aliados. La campaña militar en Rusia fue en 1812, fue una derrota importante que debilitó al ejército francés y finalmente el emperador Bonaparte fue derrotado en 1815. Los ingleses lo derrotaron de por vida a una pequeña, lo desterraron, perdón, de por vida a una pequeña isla en el Mediterráneo. Napoleón impuso un gobierno centralizado en Francia y buscó un gran imperio en Europa, pero también consolidó muchos de los logros de la Revolución Francesa, los cuales quedaron plasmados en las leyes y con ello facilitó el desarrollo de la burguesía, pues aseguraron los derechos a la propiedad, a la igualdad y asimismo Napoleón difundió las ideas democráticas que debilitaron el absolutismo monárquico. ¿Cómo ven? Napoleón Bonaparte me parece una gran figura de la historia. Yo estuve pensando mucho en nuestro general Porfirio Díaz y cuestiones muy similares que tiene con él. Pues hoy hablamos del Imperio Napoleónico y espero haya sido de tu agrado. Nos vemos un poquito más adelante.